sin quererlo, ¿verdad? Voy a entrar en un tema favorito de Freddy, el de la especulación con los cambios. Ah, pero qué bueno, usted tiene novedades. No hay muchas novedades, no hay muchas novedades. Los temores se van a despejar dentro de poco, o las versiones se van a confirmar también. Pero una de las cosas curiosas que he estado viendo en el mar de especulación que se hace para los tiempos de cambios en el gobierno es el nombre de José Ignacio Paliza. Hablaba del nombre de Yayo, de Eduardo Sanz Lobatón, en días pasados cuando trataba este tema, que creo que fue el martes que lo abordamos, y yo decía que hay cosas que no me daban dentro de las muchas informaciones ciertas, la mayoría, sobre los cambios que vienen al gabinete. Al licenciado Abinader se le conoce la seña, es decir, ya uno sabe, a diferencia de otro presidente, que usted eso se guarda. Si viene con recta o con Sí, curva. eso se guarda herméticamente, no. Ya los cambios se esperan y la gente lo conoce y lo comenta en la calle. Sí, sí. Y el presidente tiene, como yo decía el martes, la delicadeza o el detalle de decirle al funcionario que va a cambiar, te voy a cambiar. O sea, incluso le dice por quién lo va a cambiar, inclusive. Entonces, ya eso es sabido y cuando eso ocurre, bueno, pues la información se filtra. Entonces yo decía que no me daba la versión sobre la posible sustitución de Yayo por varias cosas. Una, porque Yayo es de los presidenciables y su cambio, su sustitución ahora implicaría ponerlo en desventaja frente a los otros con los que él compite. Sí. Y la otra porque Yayo realmente ha hecho una labor muy bien valorada. La gestión de Yayo al frente de la Dirección General de Aduanas ciertamente ha sido muy bien valorada. De hecho, citaba yo en días pasados un acontecimiento curioso y es que la Cámara Americana destacando el papel de un funcionario y lo hacía en el caso de Yayo, de Eduardo Sanz Lobatón. Pero no traigo esto por Yayo ahora, sino por esta versión que habla de José Ignacio Paliza a propósito de lo de la Cumbre de las Américas. Por eso el tema lo pongo ahora. Y es que se ha mencionado José Ignacio Paliza dentro de los funcionarios que serían removidos, que iría a otro cargo. La gente sabe que José Ignacio Paliza desde el inicio de gobierno tenía interés, o se conocía interés de su parte en ir a la Cancillería de la República o en ir al Ministerio de Turismo. Sí. Eran dos posiciones que, al decir de muchos cercanos de José Ignacio Paliza, eran de su interés. De hecho, en algún momento lo de turismo se valoró y se pensó cuando el presidente estaba en el 20, ahí en un hotel de la zona colonial, tirando Twitter, dirían en el campo, lanzando Twitter, que en cualquier momento saldría el de Paliza para el Ministerio de Turismo. Y ocurrió otra cosa y fue la designación de David Collado, que ha hecho una labor que la gente celebra mucho por los resultados. Pero resulta que en el caso de José Ignacio Paliza, está desarrollando un papel ahora muy, muy importante para el presidente de la República, y no por eso. Resulta que Roberto Álvarez se estima que estaría en la Cancillería por lo menos hasta después de celebrar la Cumbre de las Américas, que será en diciembre. A él le ha tocado todo el montaje. Roberto Álvarez tiene unas magníficas relaciones en círculos políticos importantes de los Estados Unidos. Como canciller ha estrechado más las relaciones con algunos sectores de la política norteamericana y ha tenido desde el principio el conocimiento y la responsabilidad del montaje de un evento tan complicado como este, en el que se espera que venga el presidente de los Estados Unidos. Por razones de seguridad, por razones protocolares, pienso que no se ha confirmado esto. Y es entendible, si viene el presidente de los Estados Unidos, no hay por qué promoverlo tan temprano, sobre todo como anda este mundo tan complicado y convulso, pero esa responsabilidad recae en los hombros de Roberto Álvarez, el canciller actual de la República, que además ha hecho un magnífico trabajo. Creo que Roberto Álvarez tiene mucho, o algunos detractores que entienden que él es muy proamericano, y es una acusación que le hacen, pero bueno, ha sido un hombre eficiente, ha estado representando el país de manera adecuada en los diferentes escenarios a los que ha tenido que ir, está atento a su cartón, está atendiendo a sus obligaciones como canciller de la República, y creo que por lo menos se ha ganado
esa responsabilidad que se le ha otorgado para manejar este tema. Por eso creo que pensar en que José Ignacio Paliza vaya a Cancillería ahora pudiera ser un absurdo por las complicaciones que ya tiene y la responsabilidad de Roberto Álvarez como canciller. Pero lo otro es el nivel de responsabilidad que hoy día está dando el presidente Abinader a José Ignacio Paliza. Resulta que a propósito de las aspiraciones públicas abiertas de la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el presidente parece que está descansando más en Paliza. Y Paliza está yendo a reuniones importantes. Por ejemplo, yo contaba en días pasados aquel enfrentamiento, aquella discusión agria entre Paliza y Jochi Vicente, Paliza como ministro de la presidencia, Jochi Vicente entonces como ministro de Hacienda, y se pronunció con la autoridad que supongo sentía que tenía o tenía por autoridad del presidente o por delegación del presidente de la República que le puso en ese gabinete de construcción. Paliza se paró y dijo, yo no vuelvo a esta reunión con este señor aquí. No se había podido aprobar los planes de construcción del gobierno para lo que restaba de año. El ministro de Hacienda era un nudo, un tapón. Y bueno, José Ignacio Paliza y el presidente de la República, supongo que con preocupaciones porque las cosas no caminaban y el gobierno estaba paralizado, se molestó y se entró en una discusión y se fue. Y cuento eso para un poco que se entienda el nivel de responsabilidad o de autoridad que el presidente está delegando en ese funcionario que se llama José Ignacio Paliza. No valoro si bien o mal, no es el tema, sino lo que está ocurriendo en la práctica, en los hechos. Otra cosa. Para robustecer esto que en lo que creo, la señora vicepresidenta de la República es la jefa del Gabinete de Educación. Sí. ¿Quién está asumiendo la dirección del Gabinete de Educación? Hoy día tiene una reunión en el Ministerio de Educación el presidente de la República. Sí. Es decir, que me da la impresión, Se puso y él. puedo estar equivocado, de que el presidente de la República está haciendo un ejercicio extremo para lucir equilibrado en el desarrollo de la campaña interna en su partido, que es el Partido Revolucionario Moderno. Puedo estar equivocado, no será la primera vez, pero me luce que todo ese tipo de cosas están haciendo para el presidente difícil el proceso de gobernar de manera delicada para no favorecer o no perjudicar a sus compañeros de partido. Entonces digo, si el presidente está descansando en José Ignacio Paliza para que le apoyen una serie de cuestiones puntuales de Estado, donde más cerca lo tiene es en el Ministerio de la Presidencia. Paliza... Ahí está pegadito. Exactamente, despacha con el presidente todas las horas del presidente en Palacio. Entonces creo que a los que están poniendo a circular a Paliza, yo les digo, lo de Paliza puede que sea, pero será después de diciembre. Después de la cumbre. Después de la cumbre. Y hay que decir que Paliza no puede ser candidato presidencial, porque todavía no ha completado el ciclo y él no aspira. requerido de 10 años mínimo de haber renunciado a la condición de doble ciudadanía. Él tiene ciudadanía española por sus orígenes, sus familiares. Entonces, Y él renunció. hizo el proceso, creo ya, y está esperando que pase ese tiempo que debe de pasar. Mientras tanto, como establece la Constitución de República Dominicana, que usted no puede ser presidente si usted ostenta otra nacionalidad que no sea la dominicana, además de lo otro que se requiere, la mayoría de edad, Sí. las Paliza condiciones. Paliza es un hombre joven, puede esperar. Sí, Pero por esa razón, Milagros Germán no fue candidata a la vicepresidencia. por eso también. Por esa misma razón. Hay que ser ciudadano dominicano. Solo dominicano. Sin compartirla con más nadie. No, puede optar por cualquier otro puesto. Cualquier otro cargo usted lo puede asumir. Pero ni presidente ni vicepresidente. Ni presidente ni vicepresidente. Sí, Yo mire, no sé si cualquier otro, pero Digo yo, sé ahora, que eso- para esas dos posiciones la Constitución de la República es clave con respecto a la edad, Sí. a la nacionalidad, son cuestiones fundamentales. Pues, pero si en el orden sucesoral alguien, por ejemplo, que le corresponda luego de ser presidente y que no haya vicepresidente o vicepresidente de alguna situación, recuerda el caso de Jorge Blanco, que gobernó sin vicepresidente y quien lo sustituía era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si hay una situación como esa,
que No obliga es a el único imponer caso. Jacobo Magluta gobernó sin vicepresidente, también. Sí. porque Jacobo asumió como vicepresidente en los 42 días y bueno, no había más nadie. No había Entonces, si a manera. quien le corresponde por el orden sucesoral ostenta doble nacionalidad, ¿qué pasa en ese entonces? No, era que de hecho no cumplía porque no la podían presentar. Y esto es un tema que yo debo decir hoy, y ya no es una indiscreción, porque eso pasó. Lo hablé con Luis Abinader, siendo él el candidato a la presidencia para el 20. Coincidí con él en una actividad y entonces le preguntaba al presidente si era cierta las versiones que corrían de que Milagros Germán sería su candidata a la vicepresidencia de la República. El entonces candidato me decía, bueno, la verdad es que es la que marca mejor en todas las encuestas que hemos hecho, pero hay un problema, hay un impedimento legal. Y luego me entero que ese impedimento era justamente que ella era ciudadana española, entonces ya eso complicaba el asunto, ciertamente. Mire, quería Y comentar. se optó por el caso de Raquel. Ya el presidente tenía una Raquel, que la ha tenido hace mucho tiempo, la de su casa. La de su casa. Entonces se fue a buscar a Santiago otra Raquel. La indestituible, indestituible. Sí.